Nos encontramos en el Instituto Geológico y Minero de España, más concretamente en su Museo Geominero, uno de los más importantes museos geológico-mineros del mundo, por la calidad de los minerales que se encuentran aquí depositados, que podéis ver cuando queráis. Estas son muestras de los minerales que se extraen de las minas de toda España y del resto del mundo. Todas estas piedras que estáis viendo forman parte de lo que llamamos recursos minerales, que definimos como aquellas sustancias inertes de origen orgánico o inorgánico útiles para la sociedad y que no son renovables, es decir, se agotan, mientras que los recursos naturales, como los árboles o la pesca, se regeneran. Los recursos minerales se clasifican generalmente en los siguientes tipos: minerales metálicos: hierro, cobre, aluminio, zinc, oro, plata; minerales no metálicos o industriales: yeso, sílice, fluorita; los recursos energéticos: carbón, petróleo, gas, uranio; productos de cantera, rocas ornamentales, áridos. ¿Sabéis una cosa? Aunque no lo sepamos, en nuestras casas y ciudades estamos rodeados de elementos que provienen de la explotación y transformación de los recursos minerales. Si os parece, vamos a dar una vuelta por la ciudad y así vamos viendo cosas que están fabricadas a partir de los recursos minerales. Iremos en coche porque así lo vemos todo mejor y más rápido, pero antes llenaremos el depósito de gasolina. Por cierto, ¿sabíais que la gasolina proviene de un recurso energético llamado petróleo? El petróleo es uno de los recursos energéticos más importantes utilizados por el hombre porque de él se obtienen multitud de productos. Por ejemplo, todas las cosas de plástico que utilizamos a diario están fabricadas a partir del petróleo. También los lubricantes para nuestros coches, muchos de los tejidos que usamos, las pinturas de nuestras casas. A partir del petróleo se obtienen más de 2000 productos que son útiles para la sociedad. ¿Y sabéis de dónde se saca el petróleo? Este recurso no se encuentra en cualquier sitio, sino que se extrae de las profundidades de la Tierra, en aquellas zonas del mundo que presentan unas características geológicas especiales. El petróleo se localiza en unas rocas denominadas rocas almacén, y es como si estuviera atrapado en el interior de la Tierra, en los poros de las rocas. La explotación del petróleo se puede realizar tanto desde tierra como desde mar. Una vez que se encuentra la roca almacén, se realizan sondeos de explotación. Consiste en perforar el terreno con un taladro gigante hasta 4 o 5 kilómetros de profundidad. Cuando se llevan muchos metros de perforación, se produce la salida a presión de un líquido negro que indica que, por fin, hemos encontrado petróleo. A partir de ese momento, se perforan muchos más pozos y se tiene lo que se llama un campo petrolífero. Hay veces en las que, aunque exista roca almacén, no hay petróleo porque no estaba sellada la estructura geológica y entonces el petróleo se escapa y migra. Y una vez que lo encuentran, ¿cómo se extrae? Una vez hechos los sondeos con las tuberías y bombas de extracción, el petróleo es bombeado hasta la superficie mediante estos caballitos que seguro que habéis visto antes en algunas películas. Una vez extraído es transportado, ya sea a través de estas grandes tuberías que pueden estar enterradas bajo el suelo, llamadas oleoductos, o por medio de enormes barcos llamados petroleros, que transportan el petróleo por todos los mares del mundo hasta las refinerías. ¿Qué son las refinerías? En las refinerías es donde el petróleo es transformado en los productos que consumimos. Aquí, la transformación se realiza por medio de procesos termoquímicos en los que se somete al crudo a altas presiones y temperaturas. De esa manera, se obtienen muchos productos denominados derivados del petróleo. Entre ellos están el gas, las gasolinas, los querosenos, los asfaltos, los plásticos y multitud de productos. Fijaos, por ejemplo, cómo serían las carreteras que usamos si no tuviéramos el petróleo. ¿Habéis visto la importancia de los productos derivados del petróleo?
Hagamos un pequeño repaso a lo que hemos visto. Antes de nada, hay que localizar el yacimiento de petróleo, ya que no se encuentra en cualquier sitio. Después, se perfora el terreno con un enorme taladro hasta que se produce la salida a presión del petróleo, que será recogido con unos caballitos de extracción como este. El siguiente paso es transportar el petróleo mediante oleoductos o barcos petroleros hasta las refinerías, donde se somete el crudo a procesos termoquímicos, obteniendo así diversos tipos de productos, como pintura, gasolina, gas, aceite y muchos más. El petróleo es uno de los pilares del mundo moderno, pero hay otros recursos minerales igual de importantes como por ejemplo el hierro, del que, tras ser tratado en las acererías, obtenemos el acero, material utilizado en muchas de las cosas que nos rodean y usamos diariamente. Como por ejemplo, casi todos los elementos que participan en la explotación del petróleo que acabamos de ver. Desde la extracción hasta el refino, están hechos de acero. Las plataformas y sondeos, los oleoductos, los barcos, los componentes de las refinerías y muchos más. Mira, Piqueto, ¿ves la estructura de ese edificio? ¿Es de hierro? Casi, es acero. ¿Y cómo se obtiene el acero? Bien, para obtener el acero, como siempre, lo primero es hacer una investigación geológico-minera para encontrar el recurso minero. En nuestro caso, rocas que tengan hierro como la magnetita, para después extraerlo y tratarlo en la mina, ya sea subterránea o a cielo abierto, en cuyo caso se llama corta minera. Una vez que el mineral de hierro ha sido extraído en la mina y tratado en la planta, es transportado a las fundiciones o altos hornos como este. En el alto horno se introduce el mineral de hierro machacado con caliza y mezclado junto con coque, que es un carbón cuya combustión permite elevar la temperatura del proceso hasta 1500 grados centígrados. Es necesario también introducir aire precalentado para facilitar la combustión. Al final del proceso tendremos lo que se llama arrabio o hierro líquido de primera fusión, que es recogido en estos torpedos para transportarlos en estas cucharas a la acería en la que será tratado en el convertidor, añadiéndole chatarra para convertir el arrabio en acero al inyectar oxígeno durante 30 minutos y temperaturas de 1700 grados. Y es transformado en acero, siendo luego laminado en el proceso de colada continua para obtener multitud de productos, desde los de uso doméstico como cacerolas, radiadores, hojas de afeitar, hasta multitud de máquinas, trenes, barcos, excavadoras, hormigoneras, carrocerías de coches y otras muchas más cosas que no vemos, pero que son totalmente necesarias para la industria de la construcción y las obras públicas, edificios, puentes, túneles, etc. En definitiva, muy pocas cosas en el mundo se fabrican, procesan o transportan sin utilizar acero. Vamos a recordar lo que acabamos de ver, ¿vale? Primero, hay que encontrar las rocas que contengan hierro en la mina, ya sea a cielo abierto o subterránea. Una vez que ha sido extraído, se transporta a las fundiciones o altos hornos, donde se mezcla con coque y otros fundentes. Elevando la temperatura del proceso hasta 1500 grados, conseguimos el arrabio o hierro líquido, que tras ser tratado se convertirá en el acero que vemos en multitud de productos y maquinaria, como camiones, trenes, etc. Hemos hablado de edificios y carreteras, pero no hemos visto un recurso esencial para la construcción de ellos, los áridos. Mira, Piqueto, fíjate en esos montones de ahí. ¿Aquellos? Son arena y grava, ¿no? Efectivamente, son los áridos. ¿Y qué son los áridos? Los áridos son materiales minerales, sólidos e inertes que se usan para la fabricación de productos artificiales resistentes. De este modo, mezclados con el agua, el cemento o el alquitrán, forman el asfalto con el que se hacen carreteras o el hormigón, que se usa para la construcción de los edificios, puentes, puertos y demás.
Los áridos son materiales de muy diversas medidas que, en su uso normal, pueden estar comprendidos entre un tamaño casi impalpable como la harina y fragmentos mayores de hasta varios metros cúbicos, que se utilizan para escolleras y rellenos. También son materias primas para la industria: cemento, arenas para filtros, cargas, micronizados, etc. Aunque el tamaño más normal es de 2 o 3 centímetros, usado para diversas construcciones. ¿Cuáles son los áridos más comunes? Los áridos naturales son los más comunes y se obtienen directamente a partir de depósitos no consolidados de arenas y gravas, las denominadas graveras que están junto a los ríos. Otra forma de obtenerlos es en las canteras, mediante la trituración de rocas duras como el granito, las cuarcitas o las calizas. Actualmente se está empezando a utilizar un nuevo tipo de áridos, los reciclados, procedentes de obras y edificios. La obtención de estos materiales tan imprescindibles para la sociedad se produce, por tanto, como norma general, en explotaciones a cielo abierto, las canteras. Existen distintas formas de extraer los áridos según la forma de presentación de los depósitos. Pero hace falta una maquinaria especial para extraerlos, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos la roca desagregada o suelta, solo necesitamos una pala cargadora y un transporte. En cambio, si el depósito es de roca compacta, previamente hay que reducir el tamaño mediante voladuras con explosivos, hasta llegar a tamaños más pequeños con maquinaria especial. Es reducido en molinos de mandíbulas, de bolas o de barras. Después, se procede a su clasificación por tamaños mediante cribas, según la demanda del mercado. Más tarde se procede a su limpiado, es decir, libramos al árido de todas las partículas que no son útiles, barro, polvo, lodos, etc. ¡Ajá! Pero en la construcción se usa mezclado con otros materiales. Así es. Mira el material que envuelve esas barras de acero. Es hormigón. Es una mezcla de árido, cemento, arena y agua que cuando fragua se hace muy duro y resistente. Como esos edificios, ¿ves? También hay unos áridos que son muy resistentes pero pesan poco. Se les llama áridos ligeros, como la perlita. Se utilizan para hacer estructuras resistentes a la vez que ligeras. Otra mezcla con los áridos, que seguro has visto, es el asfalto, con el que se hacen las carreteras. Este se compone de áridos y alquitrán, que es un derivado del petróleo. Mira, Piqueto, de esa cantera ya se han extraído todos los áridos que había. ¡Anda! ¿Y esto se queda así? ¿Con estos agujeros? No, hombre. Ahora, como en todos los trabajos de minería, una vez terminada la extracción del mineral, es obligatorio restaurar el terreno. Pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Seguro que os acordáis de todo lo que acabamos de ver? Vamos a repasarlo por si acaso. Los áridos son minerales que, una vez mezclados con otros, dan lugar a materiales muy útiles en la construcción. Se obtienen en graveras cuando los depósitos se encuentran sueltos, o en las canteras si no es así. En las graveras solo necesitamos una pala cargadora y un transporte. En las canteras, sin embargo, hay que reducir el tamaño mediante voladuras y maquinaria especial. Los áridos se utilizan extensivamente en la construcción de edificios, carreteras, puentes... ¿Entonces todos los edificios se hacen con acero y derivados de los áridos? Sí, pero además se utilizan muchos más recursos minerales para hacer una construcción así. Fíjate en ese otro edificio. ¡Anda! ¡Esto también está hecho de cristal! No, no es cristal, es vidrio, que es parecido. ¿Pero cuál es la materia prima de la que está hecho el vidrio? La materia prima del vidrio es la arena de cuarzo o sílice, que se extrae de canteras como esta. Es como la arena que estamos pisando en la playa. ¿Y una vez extraída, ya se puede usar? Antes de poder utilizarla, es necesario eliminar las impurezas con varios procesos de lavado y filtrado en estas plantas de tratamiento. Aquí vemos cómo se separa la sílice de otro recurso mineral que es feldespato, que se usará en la industria cerámica mediante un proceso llamado flotación. A partir de aquí ya tenemos la sílice casi pura. El siguiente paso es mezclar la sílice con carbonatos y otros fundentes que mejorarán la calidad del futuro vidrio.
La parte más importante del proceso se lleva a cabo en estos grandes hornos en los que se fundirán la sílice con otros aditivos a temperaturas alrededor de los 1200 grados centígrados, creando una masa líquida incandescente que, tras ser moldeada y enfriada, dará lugar al vidrio en las diversas formas que lo conocemos. ¿Y todos los tipos de vidrios se fabrican de la misma forma? Dependiendo de si el tipo de vidrio que queremos conseguir es plano, como el de una ventana, o curvo, como el de una botella, tenemos dos procesos de fabricación muy diferentes. Veamos primero cómo se hace el vidrio plano. La masa de vidrio fundido, aproximadamente a 1200 grados centígrados, se vierte del horno a un baño de estaño fundido. Este procedimiento se denomina float, porque la masa de sílice flota sobre el estaño extendiéndose de forma controlada y uniforme. ¿Y cómo se hace para controlar el grosor de cada plancha? Hay dos factores que lo controlan: la velocidad con la que cae al baño la colada fundida y estos rodillos dentados que se encuentran en los laterales de la piscina de estaño. Si se cierran, aumenta el grosor, mientras que si se abren, el vidrio saldrá más fino. Tras enfriarse a lo largo de unos 100 metros, la lámina de vidrio aparece a temperatura ambiente desde los 800 grados de salida del horno hasta los 80 grados finales. ¡Claro! Y el vidrio flota sobre el estaño porque es menos denso, igual que pasa con el aceite y el agua. ¿Todos los vidrios planos son iguales? No, hay algunos diferentes, como los vidrios de seguridad. Están formados por dos o más placas de vidrio, entre las que se unen varias láminas de poliuretano, que es un plástico especial que hace de separación. El proceso de fabricación de este vidrio es muy delicado. Primero se coloca una lámina de vidrio. A continuación, encima, otra de poliuretano y encima otra más de vidrio, para después pegarlos y quitarle todo el aire posible con unos rodillos gigantes. El proceso finaliza cuando se meten en una máquina llamada autoclave, donde se someten a mucha temperatura y una presión 10 veces superior a la normal, uniéndose y dándole el aspecto de un solo cristal. Otra variedad son los espejos, formados de un vidrio plano en el que impregnamos una fina película de plata en una de sus caras. Tras protegerlo con varias capas de pintura, quedará listo para que te mires en él cada día. Pero,